Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Soy Rafa, encantado. Lo primero de todo, comentar que la verdad es que tengo mi canal de YouTube súper abandonado. Llevo como ya más de un año sin subir ningún tipo de contenido. Y eso es porque, bueno, la verdad es que todo el tiempo que tenemos, tanto yo como mi equipo, lo destinamos exclusivamente a gestionar las campañas de publicidad de nuestros clientes para que consigan los mejores resultados posibles, ¿no? Entonces, la verdad no hemos tenido nada de tiempo, pero bueno, me he decidido tomar la decisión de por lo menos una vez por semana subir un vídeo con contenido, ¿no? Sobre conceptos relacionados con la publicidad de pago. Serán contenidos absolutamente gratuitos y bueno, simplemente serán sesiones formativas un poco improvisadas, ¿no? Tampoco me lo prepararé mucho. Será simplemente pues un poco el tipo de formaciones que ofrezco a mis clientes, pues aquí, ¿no? Aquí para que todo el mundo pueda verlas y para que así la gente vaya poco a poco aprendiendo y pues que puedan ir gestionando sus propias campañas, ¿no? Entonces, bueno, sin enrollarme mucho más, ya me lanzo a explicar el tema de hoy, ¿no? Hoy me quería enfocar en uno de los puntos más importantes a la hora de gestionar campañas, ¿no? Que es la gran pregunta que se hace casi todo el mundo. ¿Cuánto dinero invertir en campañas de publicidad de pago? La pregunta del millón, ¿no? Todo el mundo tiene dudas sobre si, bueno, pues eso, ¿no? ¿Cuál es el máximo? ¿Cuál es el mínimo? Hay dudas de si te vas a pasar o si te vas a quedar corto. Son dudas razonables, porque, joder, al final es tu dinero el que estás poniendo, ¿no? Y aunque sea poquito, es tu dinero, ¿no? Entonces, es muy importante saber exactamente cuánto invertir y qué esperar de esa inversión para que lo que pongas sea una inversión y no un gasto. Entonces, cuidado con esa diferencia porque es importante, ¿no? O sea, un gasto tú gastas y puede llegar a ser dinero perdido, ¿no? En cambio, la inversión tú inviertes porque sabes lo que vas a esperar, ¿no? Especialmente durante el primer mes de inversión en publicidad de pago, lo más importante es sacar conclusiones, sacar información, entender qué está pasando. Si no sacas esa información, entonces sí que es dinero perdido, porque es que al final no vas a saber cómo mejorar, cómo optimizar tus campañas. Y eso empieza con la inversión, ¿no? Que es lo que vamos a tratar hoy. No voy a enrollar mucho. Es cierto que es un tema que hay muchísimas complejidades y variables, ¿no? Pero bueno, yo voy a intentar simplificar y explicar un punto de partida, ¿no? Y como he dicho, mi idea es semana a semana ir subiendo vídeos, así que poco a poco pues iréis asimilando conceptos. A la hora de invertir, lo más importante es entender que las campañas requieren escala. ¿Qué quiere decir escala? Pues requieren un mínimo de tráfico diario para poder llegar potencialmente a tener un impacto, ¿vale? ¿Y eso por qué es? Bueno, pues porque pongamos un ejemplo, ¿no? Pongamos que tú partes y dices, bueno, me gustaría invertir, qué sé yo, 5 euros al día, ¿no? Ahí el problema, ¿no? Es que quien peca de muy conservador, al final es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? En publicidad de pago, ser demasiado conservador normalmente es todo lo contrario, porque no estás dando suficiente volumen como para entender qué pasa, ¿no? Entonces, aquí he puesto un ejemplo muy sencillo, ¿no? De hecho, eh, repasando conceptos, ¿no? He puesto un ejemplo práctico de una campaña con un presupuesto diario, con un coste por clic, bueno, más o menos promedio. El coste por clic es totalmente variable en cada sector, en cada industria, en cada país incluso. Entonces, he puesto 1 euro pues, para que sea más sencillo de hacer el cálculo y más accesible, ¿no? De entender. Este es un caso práctico, ¿no? Entonces, ¿de qué nos sirve esto? ¿De qué nos sirve? Bueno, de hecho, voy a quitar las impresiones porque confunde, ¿no? Entonces, mi idea también con estos vídeos es simplificar mucho el proceso y que se pueda entender, ¿no? Que sea accesible para todo el mundo. Con este ejemplo, al final, ¿qué pasará? Tú tienes un presupuesto diario de 20 euros. Si el coste por clic es 1 euro, pues obviamente 20 por 1, 20. Recibirás 20 clics al día. Entonces, aquí lo importante, el punto de inflexión es el siguiente, ¿no? Antes de lanzar tu campaña, tienes que entender cuánto tráfico crees que necesitarás para generar una conversión. Que una conversión, aquí he puesto ventas, pero bueno, la conversión que tú tengas, ¿no? Que puede ser lead, venta,
descarga de contenido, ¿no? O sea, tú lanzas una campaña porque tienes un objetivo, ¿no? Que puede ser conseguir clientes, pues conseguir clientes para tu agencia. O quieres a lo mejor que venga gente a tu tienda. O quieres a lo mejor vender tus productos mediante la tienda online. Cada uno tendrá sus objetivos. Lo importante es saber cuánto tráfico necesitas, ¿no? Entonces, ahí es donde entra el cálculo de la tasa de conversión. Si ya tienes campañas, por ejemplo, si estás trabajando en Facebook y quieres moverte a Google, o a lo mejor estás en Google y quieres moverte a Facebook, al final aquí lo más sencillo es coger la referencia de tu tasa de conversión actual, ¿no? Entonces, pongamos que tú en Google tienes una tasa de conversión del 5%. Tienes una tasa de conversión del 5%, entonces dices, bueno, me pongo de referencia este 5% que sé que tengo ya un producto o servicio y una página web ya validado, sé que puedo alcanzar este número, pues me lo pongo como mi proyección, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo, un 5% bastante alta la tasa ya, ¿no? Entonces, estamos poniendo ya en si ya tienes una tasa de conversión alta. En ese caso, ¿qué pasaría? Pues muy sencillo, ¿no? Perdón, aquí esto es 20. Bueno, voy a quitar esta columna también para simplificar de nuevo. Entonces, este es un caso muy claro, ¿no? Con un presupuesto de 20 euros, con un coste por clic de 1 euro, tú recibes 20 euros. Si tu tasa de conversión es de 5%, con este tráfico tendrías una venta. O sea, que si tú estás invirtiendo 20 euros, cojo la calculadora por aquí, es decir, si tú estás invirtiendo 620 euros al mes, con un presupuesto diario de 20 euros, como mucho podrás tener una conversión al día, ¿vale? Y esto en el mejor de los casos, ¿no? Lo normal es que, por ejemplo, pongamos otro caso extremo, ¿no? Quieres empezar más conservador aún y dices, bueno, quiero a lo mejor invertir un total de unos 300 al mes, ¿no? O sea, unos 10 euros al día, ¿no? Entonces dices, bueno, presupuesto diario de 10 euros, ¿no? Dices, quiero ser conservador, no quiero gastar mucho, quiero gastar poco y si es rentable, aumento, que es un argumento que mucha gente utiliza. Y yo lo entiendo, ¿no? O sea, yo también soy ahorrador en mi día a día y yo entiendo empezar ahorrador y luego crecer. Pero este es un ejemplo aún más claro que el de antes, ¿no? Decir, bueno, paso con un presupuesto de 10 euros, ¿qué pasa? ¿Qué tasa de conversión necesitarías para conseguir una venta? Con un presupuesto de 10 euros, pongamos, ¿no? Un ejemplo, ¿eh? Tendrías 10 clics. Claro, necesitarías una tasa de conversión de 10% para conseguir una conversión con esta inversión diaria. Entonces, claro, una tasa de conversión de 10%, si la tienes ya en Facebook o en Google, ni más sencilla, enhorabuena. Lo normal es que no la tengas, ¿no? Lo normal es que tengas entre un 0,5 y un 5%, que es lo habitual, ¿no? Entonces, eso es el primer punto de inflexión, ¿no? Tú vienes aquí, haces este cálculo y dices, joder, no creo que tenga un 10% de tasa de conversión. Entonces, ¿qué pasa? Si tú inviertes 10 euros, al final serán 300 euros al mes tirados a la basura. Tirados. ¿Por qué? Porque habrás puesto un dinero, probablemente no generes ninguna conversión y lo peor de todo, te quedará la duda de decir, ¿es porque no ha funcionado la página web? ¿Es por las palabras clave? ¿Es por el tipo de anuncio? ¿O simplemente es porque no le he dado suficiente tráfico diario? Probablemente sea eso, ¿no? Entonces, aquí el problema, más allá de que no haya resultados, ¿no? Porque, ya te digo, si no tienes una tasa de 10%, no generarás conversiones con esta inversión. Más allá de que no haya resultados, lo peor es que acabará el mes y no tendrás ninguna conclusión tangible. No podrás decir, le he dado todo este tráfico, le he dado suficiente tráfico como para que convierta, pero no ha convertido. ¿Por qué es? Entonces ya indagas, ya empiezas a analizas la competencia, analizas tus precios contra los de la competencia, analizas lo rápido que va la página, analizas qué punto de fricción hay, ¿no? A lo mejor el usuario pues añade al carrito pero se va. ¿Por qué? A lo mejor es el método de pago. Mil cosas, mil cosas, pero lo importante es acabar el mes y decir, ok, le he dado suficiente tráfico, no ha convertido, ¿por qué no ha convertido? Segundo mes vamos a hacer esto. Esto es lo que marca la diferencia, ¿no? Esto es lo que marca. Entonces, claro, para eso necesitas entender cuál es tu tasa de conversión y cuánto presupuesto diario necesitas para potencialmente llegar a esa venta o ese lead, ¿no? Entonces, bueno, eso es un cálculo, ¿no? Como digo, si ya tienes campañas de Google
Facebook, Twitter, LinkedIn, si ya tienes campañas de pago, es más sencillo. También vale si ya tienes suficiente volumen de tráfico por otros medios, ¿no? Si tienes un volumen de tráfico importante en orgánico, redes sociales, directo, también vale. Tienes una tasa de conversión de referencia. Si no tienes nada, si empiezas desde cero, peca de conservador. O sea, peca de conservador con la tasa de conversión proyectada, no con el presupuesto. ¿Vale? No sé si me explico. Como he dicho, ¿no? Entre 0,5 y 5% está el pescado, ¿no? Pues tú parte abajo. Tú di, oye, es un producto nuevo, un servicio nuevo, calculo un 0,5%, 1% que voy a tener de tasa de conversión. Entonces, aquí ya entras a calcular, ¿no? ¿Cuánto presupuesto diario necesitas? Pues haces cálculos, ¿no? Fíjate, con una inversión de 50 euros, en este caso práctico, o sea, de 1.550 euros, necesitas una tasa del 2% para generar ventas. Pues ya dices, mira, 1.550 no me llega, tendría que ser más. De nuevo, luego está la variable del coste por clic, ¿no? Entonces, para ver el coste por clic promedio de tu sector, hay otro análisis que hacer, ¿no? Será otro vídeo, será otro día que lo explique. Esto solo para tener una perspectiva de los cálculos de presupuesto, ¿no? De todas las variables que hay en juego. Y sobre todo, para saber cuál es el mínimo. Antes de empezar hay que saber el mínimo que necesitas. Para ello necesitas lo que acabo de decir, ¿no? Entender tu tasa de conversión y entender el coste por clic promedio que hay en el sector. Y eso hay diferentes formas de hacerlo. De este modo sabes el mínimo, ¿no? Pero también tienes que saber el máximo. Tienes que saber el máximo, ¿por qué? Porque, bueno, y con esto ya cierro el vídeo porque no me quiero enrollar más. Básicamente, ¿no? Tú necesitas saber cuánto necesitas mínimo para sacar conclusiones. Una vez entiendes ese mínimo, le puedes añadir un 10% más para asegurarte que recibirás el volumen. O sea, pongamos, ¿no? Pongamos que es diferente. Pongamos que el coste por clic promedio es de 0,50, ¿no? Pongamos entonces que, bueno, si el coste por clic es 0,50, tu presupuesto es 50, pues obviamente son 100 clics que recibes, ¿no? Esto es un ejemplo bastante real, ¿no? O sea, 0,5 coste por clic es bastante habitual. En este caso, con un presupuesto diario de 50 euros, 1.550 euros de inversión al mes, necesitas una tasa de conversión del 1% para convertir. Algo bastante aceptable, ¿no? Yo creo. Entonces, bueno, con esto sería el mínimo, ¿no? Pongamos. Si el coste por clic promedio del sector es 50 céntimos, si tu tasa de conversión promedia o lo que quieres esperar es 1%, el mínimo sería 50 euros, presupuesto diario 50 euros. Y el presupuesto mensual 1.550. Entonces, este sería el mínimo. El máximo, coges este número y lo multiplicas le sumas un 10%. No hay más, un 10-15%, pero no más. Y le sumas ese 10-15%, pues para esto, para asegurarte, para darle un poco más de volumen incluso, ¿no? Pero no más. ¿Por qué no más? Porque aquí lo que queremos es sacar conclusiones, entender qué es lo que no funciona. Difícilmente lanzarás tu campaña y te funcionará. A no ser, como digo, si ya tienes un producto o servicio hipervalidado, si ya te han funcionado otras plataformas, casos excepcionales. Normalmente el primer mes no habrá un margen, no habrá rentabilidad. Entonces, por eso, hay que encontrar un mínimo, pero también un máximo, ¿no? Entonces, el máximo simplemente es un 10% más del mínimo, básicamente. Lo suficiente para sacar conclusiones. ¿Por qué? Porque pongamos que dices, bueno, 1.500 es el mínimo, pero yo le pongo 10.000, porque me va muy bien en otras partes y no me importa invertir. ¿Cuál es el problema ahí? Que todo lo que pierdas ese mes, ¿no? Vale, sacarás conclusiones, pero esas mismas conclusiones las podrías haber sacado con un cuarto de la inversión. ¿Y qué pasa? Que aquí hay que minimizar pérdidas, ¿no? Lo que pierdas este mes tiene que ser, bueno, lo suficiente para sacar conclusiones, pero lo mínimo, ¿no? Porque al final si pierdes, por ejemplo, el primer mes, si inviertes 10.000 para sacar conclusiones, al final necesitarás los próximos 6 meses una rentabilidad altísima para que te compense el semestre. Y tampoco es eso, ¿no? Entonces, por eso que es importante, ¿no? Un poco entender este concepto de mínimos y máximos y, sobre todo, lo remarco por última vez ya, entender tu coste por clic esperado, entender tu tasa de conversión esperada
y hacer el cálculo. Es un ejercicio, como he dicho, bastante sencillo, ¿no? No necesitas ser ingeniero ni matemático para hacerlo, pero de verdad puede marcar una diferencia después para sacar básicamente conclusiones. Y poco más, ¿no? Hasta aquí el vídeo. O sea, como he dicho, no son vídeos, no voy a hacer grandes presentaciones ni nada. Serán vídeos improvisados simplemente para también yo guardarme estas formaciones, quedarlas guardadas y también para esto, para dar un poco de formación gratuita, que yo sé que mucha gente la está buscando, ¿no? Hay cursos hoy en día que son muy caros. No digo que no lo valgan, los cursos que hay, simplemente que, bueno, pues hay gente que a lo mejor no se lo puede permitir, ¿no? Entonces, yo aquí iré subiendo estos contenidos para que vayáis aprendiendo poco a poco. Y nada, cualquier comentario también me irá bien si podéis comentar pues contenidos que os interesaría ver relacionado con la publicidad de pago, ¿no? Así yo cojo ideas e intento, no lo prometo, pero intento cada semana ir subiendo algo. Nada más, un saludo y estamos en contacto.